Reddit pregunta: ¿cuál es la excusa más rara que has escuchado para que alguien falte al trabajo? Hace años, mis abuelos tuvieron una de esas emergencias médicas que parecen inventadas. Resulta que mi abuelo se quedó atascado en el inodoro, no me preguntes cómo, porque ni él sabe explicarlo. Mi abuela, en plan heroína, corrió a ayudarlo, pero en el proceso resbaló, cayó al suelo y se desmayó. Así que ahí estaban, él atrapado y ella inconsciente, como si fuera el inicio de una comedia absurda. Cuando le conté la historia a mi jefe para justificar mi ausencia, me pidió detalles como si estuviera investigando un crimen, y al final dijo que sonaba más a un sketch de Saturday Night Live que a una excusa real. Cuando trabajaba en retail, una compañera simplemente no se presentó a su turno. Le llamamos para ver qué pasaba y su respuesta fue legendaria: ah, se me olvidó que trabajaba ahí. No es que se le olvidara que le tocaba ese día, no. Se le olvidó que trabajaba en la tienda, punto. Llevaba con nosotros apenas 3 semanas, así que quizás su cerebro hizo un borrado rápido de memoria. Lo curioso es que le creí, porque, efectivamente, nunca más volvió. Ese día llegué tarde al trabajo porque, literalmente, un avión aterrizó en plena autopista. Sí, un avión real, con alas y todo, bloqueando todos los carriles como si fuera un tráiler gigante con complejo de estrella de cine. El tráfico estaba paralizado, la gente afuera grabando videos, y yo ahí, atrapado, preguntándome si debía llamar a mi jefe o a la torre de control. Hace unos 15 años, trabajaba en una tienda con un tipo que un día llamó para decir que no iba a ir, porque había tenido una pesadilla. No estaba enfermo, no tenía una emergencia, simplemente dijo que no creía poder volver a dormir, y por eso no podría presentarse al trabajo. Lo mejor es que su turno era 5 horas después. Me dejó pensando si la pesadilla fue tan intensa que necesitaba un psicólogo, un exorcista o simplemente más cobijas. Le mandé un correo a la oficina avisando que no iría por unos días porque en ese entonces, esposa acababa de dar a luz en el asiento delantero de mi carro, justo al lado de la autopista. Todos sabían que el bebé estaba por llegar y que íbamos rumbo al hospital, pero, bueno, él decidió adelantar el estreno. Unas horas después, un compañero me responde con un enlace a una noticia local y el comentario: sabía que había reconocido tu carro. Y sí, ahí estaba, mi humilde coche convertido en protagonista de portada. Historia real: una señora mayor llamó para decir que estaba enferma y no podría ir a trabajar. Hasta ahí, todo normal, hasta que soltó la frase: mi vagina tiene fiebre. No fui yo quien lo dijo, pero jamás olvidaré ese momento. Nadie supo si necesitaba un médico, un ventilador o un sacerdote. Un colega me mandó un correo avisando que no estaría en la ciudad y que, por lo tanto, no podría revisar los materiales que le había enviado. Me molestó un poco, porque trabajo en publicaciones impresas, y las fechas de entrega no entienden de excusas ni de vacaciones merecidas. Así que, medio frustrado, fui con otro compañero para preguntarle si le parecía buena idea que lo llamara de todas formas. Ahí es cuando me suelta: no creo que puedas, porque no está simplemente fuera de la ciudad, está en la Antártida haciendo investigación. Resulta que mientras yo pensaba que estaba descansando en una playa o visitando a su familia, el tipo estaba en medio de un desierto helado, rodeado de hielo, pingüinos y científicos con parcas gigantes, probablemente luchando contra el viento polar para mandar ese correo. En retrospectiva, quizá debí felicitarlo, o al menos preguntarle si algún pingüino podía revisar los materiales por él. Hace años, en plena época de las guerras de la mafia en St. Louis, una compañera llamó al trabajo para decir que no llegaría porque estaba justo detrás de un coche que había explotado en la autopista. Ella tenía fama de exagerar todo, así que en la oficina nos reímos, imaginando que probablemente se refería a un escape de humo o a un auto viejo soltando vapor. Pero unas horas después, las noticias locales confirmaron la historia: un coche había explotado de verdad, y ella estaba allí, atrapada en el tráfico, con vista de primera fila a una escena que parecía sacada de una película de Scorsese. Ese día aprendimos 2 cosas: 1, que nunca hay que subestimar a alguien por su historial de exageraciones, y 2, que en St. Louis, a veces la realidad sí supera a la ficción. Una vez, una de las maestras de primaria de mi hija tuvo que faltar al trabajo porque su beagle se subió al techo de su casa. Sí, un perro pequeño, normalmente conocido por perseguir pelotas, decidió convertirse en escalador profesional. Lo mejor es que no fue la primera vez que pasaba algo así,
porque cuando la maestra volvió a la semana siguiente, adivina qué, el Beagle volvió a repetir su hazaña y tuvo que faltar otra vez. Ya me imagino a ese perrito con casco y cuerda, entrenando para la próxima expedición al techo. Hace varias décadas, cuando administraba una cadena de pizzerías en una ciudad grande, tuve un encargado de turno que desapareció por completo, no se presentó ni llamó durante 4 días seguidos. Imagina la preocupación y el desconcierto en ese momento. Finalmente, apareció para entregar su uniforme, asumiendo que ya lo habían despedido. Era un hombre de estatura media, de esos callados, casi como un barrilito, con 24 años. Había crecido en proyectos marcados por la violencia y las drogas. Tenía esposa y 2 niñas pequeñas, y fuera de esos días desaparecido, era súper responsable durante todo el tiempo que trabajó conmigo. Lo único que me dijo cuando se presentó fue algo que me dejó pensando mucho tiempo. Me contó que, años atrás, cuando estaba sin trabajo, le pidió prestado dinero a un tipo con quien creció, pero que ahora formaba parte de la alta gerencia de una organización criminal regional. Había logrado pagar parte de la deuda, pero todavía le debía. Dijo que no podía contarme muchos detalles, pero entendía perfectamente si yo decidía despedirlo. No lo hice. A pesar de todo, este hombre siguió llegando puntual, trabajando duro, y con el tiempo se convirtió en gerente de tienda. Logró mudarse con su joven familia a un barrio mejor, un lugar decente de la ciudad. Poco después de su ascenso, yo dejé la empresa y también esa zona. Esa experiencia me enseñó lo increíblemente difícil que es salir de situaciones complicadas y de ambientes donde siempre hay tentáculos que intentan jalarte de vuelta. Han pasado ya 35 años y, aunque no hemos vuelto a tener contacto, sigo recordándolo, sé su nombre y sinceramente espero que le haya ido bien, que haya tenido muchos nietos y que la vida le haya dado la oportunidad de disfrutar plenamente. Alguien llamó para reportar una amenaza de bomba en el Walmart de enfrente. Ahora la policía está literalmente por todos lados, con patrullas, perros y hasta helicópteros. Desde mi ventana veo a la gente corriendo y a los oficiales acordonando la zona, y no puedo evitar pensar, hoy no es día para salir de casa. Estoy más paranoico que nunca. Hace siglos, cuando trabajaba en Walmart surtiendo comida, hubo un día en que me sentía completamente agotado, sin ganas de nada. Así que llamé para avisar que no podría ir a trabajar porque tenía apatía. Sí, dije apatía como si fuera una excusa médica legítima, aunque sabía que sonaba raro. Mi supervisor, que no era precisamente la persona más lista del lugar, ni siquiera se inmutó. Me dijo que descansara y que volviera al día siguiente, sin hacer más preguntas. Al día siguiente, cuando llegué, su jefe se me acercó con una sonrisa y me dijo que iba a dejar pasar lo de la apatía porque le había parecido muy gracioso, pero que no lo volviera a hacer. Desde ese día, aprendí que a veces un buen chiste vale más que 1000 excusas médicas y que un poco de humor puede salvarte un mal día. No es trabajo, pero en una clase de la uni con una política de asistencia súper estricta, le mandé un mensaje al profe diciendo que mi amiga no podía ir ese día porque creía que una de sus guppies iba a parir. Sí, hablamos de esos pececitos que ponen crías pequeñas y a veces los adultos se los comen si no se separan rápido. La recomendación era separar a los bebés de los adultos lo antes posible para evitar el canibalismo acuático, y para nuestra sorpresa, el profe aceptó esa excusa como ausencia justificada. Nos morimos de risa, porque, ¿quién pensaría que el embarazo de un pez podría ser motivo válido para faltar a clase? El control remoto del portón del garaje de esta persona no funcionaba. Claro, todos sabían que podían abrir el garaje manualmente, pero eso no era necesario porque su carro ni siquiera estaba estacionado dentro del garaje. Sin embargo, el técnico de reparaciones iba a venir a arreglar el control remoto, así que tenían que estar en casa para que pudiera hacer su trabajo. Lo curioso es que, aunque el garaje estaba vacío y podían abrirlo sin problema, nadie pensó que podían simplemente esperar a que el técnico llegara y luego abrir manualmente si hacía falta. A veces, las excusas más simples son las que más dan vueltas. Un compañero llamó a nuestro jefe para avisar que no podía ir a trabajar porque, según él, tenía los huevos tan hinchados por haberse metido un montón de cocaína y haberse pajareado durante 8 horas seguidas. Sí, literalmente esa fue su excusa. No sé si preocuparme por su salud o por su honestidad brutal. Un día, mientras yo estaba en el trabajo, mi esposa me llamó desde casa. Le pregunté por qué estaba en casa en lugar de estar en el trabajo, y ella me dijo que había llamado para avisar que estaba enferma. Cuando le pregunté qué le pasaba, me respondió, hay un bicho grande cerca de la puerta.
Vivíamos en un apartamento con jardín y solo una entrada, así que ella no podía salir por culpa de ese bicho. Le dije que lo pisara, pero me dijo que tenía demasiado miedo. Entonces le sugerí que soltara a nuestro Jack Russell, porque esa perra no le tenía miedo a nada, especialmente a bichos. Así que eso hizo, llevó a la perra hacia el bicho, se lo señaló, y la perra se acercó, lo olfateó y se alejó sin prestarle mucha atención. Cuando ella miró con más cuidado, resultó que el bicho no era más que una bola de hilo suelto. Supongo que esos son los peligros de no usar tus lentes y dejar que la imaginación haga de las suyas. Una vez llegué al trabajo y, de repente, recibí una llamada de pánico de mi papá. Me dijo que tenía que volver a casa inmediatamente porque estaba atascado, pero se negó a dar más detalles. Le avisé a mi jefa que, con suerte, podría regresar pronto, pero que la mantendría informada. La verdad, me preocupé un poco porque unos meses antes él había estado en su patio trasero intentando practicar movimientos de karate en un árbol viejo, y al darle una patada, una rama podrida se le cayó encima. No pudo alcanzar su teléfono y pasó casi una hora tratando de sacarse los pantalones para poder escapar. Así que pensé que tal vez estaba pasando algo parecido. Corrí a mi casa y cuando llegué, encontré que mi papá había decidido que era buen momento para venir a cortar ramas de los árboles, mientras yo no estaba. Se había subido al techo del cobertizo usando una escalera para tener más espacio para trabajar. El problema fue que también había llevado al perro de mi hermana, y el perro, emocionado o travieso, tiró la escalera justo cuando él estaba arriba. Ahí estaba, atrapado en el techo del cobertizo, con el perro feliz abajo y mi papá llamándome para que lo rescatara. Tuve un trabajo de control de calidad en el segundo turno en mi quinta empacadora. No era inspector del gobierno, no estaba en la línea ni era supervisor. Básicamente, era el tipo al que todos odiaban. Después de 6 meses ahí, estaba deprimido a morir, sin ganas de nada. Un día, me desperté y me sentí genial, mental y físicamente renovado. Así que llamé al trabajo y dije, estoy llamando para decir que estoy bien. Me siento increíble y no voy a arruinarlo viniendo a trabajar hoy. El jefe me respondió que tendría que reportarme al día siguiente y que así lo hiciera. Lo que pasó es que envié mi currículum ese mismo día y un mes después ya no estaba en ese lugar. A veces, la mejor forma de cuidar tu salud mental es simplemente tomar el control y decir, hasta aquí. Muchas gracias por ver el video chicos, recuerden suscribirse, darle like, comentar y compartir el video para que YouTube recomiende a más gente, nunca olviden comentar si tienen algo similar con esta pregunta y que tengan un buen día, hasta el próximo video.